y son los coccidomicosis. Es los otros hongos que están en el medio ambiente. Coccidomicosis. Y tenemos otros hongos oportunistas como el Aspergillus, por ejemplo, la Clamidophora, el Cryptococcus, que son hongos oportunistas. Generalmente estos oportunistas prevalecen cuando el sistema inmunológico está muy deteriorado. Eso significa que puede aparecer en pacientes con HIV positivo, trasplante de órganos o cualquier medicamento que estén tomando para bajar el sistema inmunológico. Estos hongos, por eso se llaman oportunistas, aprovechan la oportunidad para poder instalarse en el sistema respiratorio, especialmente en el pulmón, y causan unos tipos de neumonía. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, y luego vamos a ver las infecciones del sistema cardiovascular. ¿Ya? Infecciones del sistema cardiovascular. En la parte de infecciones cardiovascular, casi todos los microorganismos que causan este tipo de infecciones, la endocarditis infecciosa, ya las hemos visto. Ya las hemos visto porque son las mismas que causan faringitis, neumonías bacterianas, que causan bronquitis, traqueobronquitis, streptococcus, estafilococcus. Solo lo vamos a tener un poco en los estafilococcus, pero después los demás ya son conocidos por ustedes. Vamos a repasar simplemente, y uno nuevo que va a ser el Trypanosoma cruzi, que también es causante de endocarditis. Okay. Entonces, vamos a iniciar. La mano es más limpia, si tiene poros. Pero es muy guapo. Sí, muy bien. Es amplio, pero no es. No se nota porque es como pasa la luz. ¿Ves? Lo vasito. Dorcas. Gluder. Lo peor es algo malo. Con el lápiz. Eso es un. Yo salgo mal. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Bien, chicos, ya estamos a la sexta clase. Sí. Acá la sexta clase es la chiquita, la más pequeña, es la que va a entrar al examen, y a la séptima clase es la de la siguiente, endocarditis, que va a entrar en el próximo punto con nervioso. Hasta aquí es el examen. ¿Ya? Ok, entonces, les decía de que vamos a tener algunas neumonías atípicas. Lo más común que tengamos en neumonía es ¿cuál es el más común que podríamos tener en neumonía? Estreptococcus neumonía. Estreptococcus neumonía es lo más común que hay. Doctor, una pregunta. ¿Cierto? ¿La Klebsiella neumonía también es muy común, la Klebsiella? No, esta era la típica. Ok. Acá la vamos a ver. Entonces, dentro de esto, el Mycobacterium es uno de los elementos también, uno de los microorganismos que causan unas neumonías, pero que es más sistémico porque afecta a todo el organismo, puede llegar a afectar a todo el organismo. Pero dentro de los Mycobacterium hay unos Mycobacterium atípicos que pueden producir ese tipo de neumonía, ¿no? Y entre estos, el más común es el Mycobacterium avium. El Mycobacterium avium, que lógicamente viene de las aves, ese es uno de los Mycobacterium más comunes, ¿okay? Que pueden causar lesión, especialmente en el lóbulo superior, ¿no? Acá miren, ustedes están viendo acá las células, y aquí están viendo algunas
micobacterias, que no son familia de la tuberculosis, pero no son tuberculosis, ¿no? Hay otros más, como el Mycobacterium cancer, el Forticulum, el Abscessus, que también pueden afectar en el pulmón, pero tienen una terapia prolongada y muchas veces hay que extraer parte del pulmón cuando las cosas se complican. Pero, como les digo, son micobacterias atípicas, ¿okay? Dentro de las otras neumonías atípicas tenemos las que se había mencionado, causadas por hongos, ¿no es cierto? Y una de las más comunes es el Histoplasma capsulatum. El Histoplasma capsulatum es un hongo. Como ya les había dicho, ¿no? Esto es el histoplasma y el coccidiomicosis son las formas en un huésped normal, y en oportunistas para huéspedes con inmunodeficiencia tenemos al Cryptococcus y el Aspergillus. Entonces, el Histoplasma capsulatum, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el suelo, ¿no? En el suelo. Pacientes que viven en el campo, que trabajan en el campo, o puede encontrarse en cuevas, en construcciones antiguas. Allí se va creciendo el Histoplasma capsulatum. Tiene dos formas que le llaman, que son dimórficos, casi como todos los hongos, son dimórficos. Tienen una forma levaduriforme y tienen una forma micelar, ¿no es cierto? Donde tienen hifas, donde tienen conidias, macroconidias, microconidias, que son su método de reproducción, ¿no es cierto? Y que cuando están en forma favorable, estos pueden desarrollarse. Esa es una característica de los hongos. Los hongos, cuando ven un ambiente favorable, cuando ven que hay alimentación y de todo, crecen fabulosamente como hifas. Como hifas y también con conidias, microconidias, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando esto es adverso, guarda su celular, por favor. Cuando esto es adverso, cuando ya el ambiente es adverso, entonces como una forma de inquietarse, una forma de protegerse, se forman en forma de levaduras. Y ahí pueden vivir mucho tiempo, hasta que encuentran los ambientes favorables y entonces empiezan a desarrollar. ¿Okay? Esa es su característica. Este histoplasma no cambia tampoco. Lo vamos a encontrar en suelos húmedos, y en suelos húmedos lo vamos a encontrar en esta forma, micelar, ¿no es cierto? Con sus hifas, así como están viendo aquí en esta gráfica, con sus macronidias y sus microconidias, ¿no es cierto? Cada una de ellas. Entonces, cuando se manipula el suelo, cuando se trabaja en la tierra, entonces y flotan, nosotros lo inspiramos, ¿no es cierto? Lo inspiramos y esto puede inhalarse y llegar hasta el pulmón. Cuando llega al pulmón, lo primero que sale, ¿quiénes son? Los macrófagos alveolares. Y estos macrófagos alveolares lo van a infestar, igual que sucede con la patogenia de la Mycobacterium tuberculosis. Y estas levaduras, o sea, cuando encuentran las macroconidias, estas macroconidias inmediatamente se forman en forma de levadura. Se enquista y se lo come el macrófago y viven dentro del macrófago o dentro de los neutrófilos normalmente, hasta que encuentren una situación favorable, ¿no? Entonces ahí se pueden mezclar las células micóticas redondas y encapsuladas dentro de los macrófagos alveolares y los polimorfos nucleares, ¿no? Aquí tenemos al histoplasma, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos una célula macrófaga, ¿no es cierto? Y que se va a enquistar a las macroconidias o los microconidias y se van a formar en forma de levadura, ¿no? Ahora, esta característica de estar dentro del macrófago va a ser de que la levadura comience a emitir una serie de proteínas, que estas proteínas van a ligarse al calcio. Cuando se ligan al calcio, van a formar una pequeña piedrita, vamos a decir, ¿no? Van a formar una piedra de calcio. Y eso va a mantenerse dentro del alveolo. Y eso, si hay muchas células que han sido contaminadas con este histoplasma, se va a formar como si fuera una cicatriz, ¿no? Endurecida, fibrótica, de calcio.
Eso es lo que se va a formar en el pulmón. Acá dice similar a la de TB. La TB se forma, ¿qué cosa? Un granuloma, ¿no? El granuloma se enquista, se cicatriza, ¿no es cierto? Se cicatriza y muere, ¿no? Lo mismo pasa con esto, pero acá son uniones de calcificaciones de calcio, ¿no? Miren, acá tenemos un pulmón comprometido con el lóbulo inferior derecho, ¿no? Causada por histoplasma, ¿no? Una neumonía causada por histoplasma. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? ¿No? Hay varias formas de diagnosticar al histoplasma capsular. Una de ellas es por la coloración intensa o rayo. Y vamos a observar el histoplasma dentro de los macrófagos y de los polimorfos nucleares. O sea, otra de las formas es por el análisis de ADN, ¿no? Y ustedes saben de que el cultivo que se realiza de esputo muchas veces no es suficiente. ¿En qué se podría sembrar este hongo, histoplasma capsuloso? ¿En qué tipo de medio? No lo podemos hacer en los medios comunes de las bacterias. Tenemos que ser en el medio de Sauerau. El medio de Sauerau es un medio específico para el crecimiento de hongos. Entonces, ese es. Pero miren este dato: el cultivo de esputo no será suficiente, ¿cierto? Y la toma de la muestra, porque a veces el esputo puede salir un montón de germes, pero generalmente el histoplasma está metido dentro de los macrófagos, entonces es mejor hacerle una broncoscopía, o sea, ingresar hasta el pulmón y extraer, hacer una aspiración para poder encontrar al histoplasma, ¿cierto? Cuando ya se regulariza, tiene un antígeno polisacárido que lo podemos encontrar en la orina y en la sangre. Y uno de los mejores métodos para poder diagnosticarlo es el examen histopatológico. El examen histopatológico. Una muestra de una biopsia del pulmón e inmediatamente lo vemos con una coloración especial. Las tinciones de plata son muy buenas para el histoplasma. Y con esta coloración especial vamos a poder observar la presencia del histoplasma. ¿Ok? Con eso acabamos histoplasma. Es uno de los hongos que forman neumonía típica. Otro de ellos es el coccidiomicosis. El coccidiomicosis también es un hongo que lo vamos a encontrar, solo que este es tipo diferente. El coccidiomicosis inminitis, por ejemplo, que es el más común en el pulmón humano, es diferente en su conformación que el histoplasma. Este pertenece al grupo de las artrosporas, ¿no? Las artrosporas justamente es porque son un tipo de articulados, ¿no? Y tienen artrósporas dentro de su crecimiento, pueden crecer de 2, de 4, de 6. Y estas artrósporas entonces van a tener las endosporas que luego las van a eliminar. En los pulmones, estas artroponidias se van a transformar en esférulas. Y a medida que van madurando, por ejemplo acá tienes las artrosporas, mira, las artroponidias se van rompiendo y van madurando. ¿Dónde van a madurar? En el pulmón. Y después de que maduran totalmente van a liberar sus endosporas. Las endosporas que están acá las van a liberar. Estas endosporas que libera son las que son ingeridas por los macrófagos y los neutrófilos. ¿Ok? Esa es la forma como se desarrollan y maduran dentro del pulmón. Acá tenemos una figura de un histoplasma, por ejemplo. Aquí en la figura A tenemos una blastoconidia intracelular, ¿no? Aquí en el B tenemos un blastoconidias, también de histoplasma capsulatum, que hemos visto anteriormente.
Y son características, y acá tenemos el de las coxilias, ¿no? Coxidomicosis, ¿no? Que se van rompiendo sus artrosporas, se van madurando y van borrando sus endosporas. ¿Cómo vamos a diagnosticar a la coxidomicosis? Por examen directo o examen histológico. Generalmente es por biopsia, ¿ok? O examen directo si en caso lo encontramos también en la piel, ¿no? El examen serológico no es muy característico, ¿ok? ¿Cómo? No, hay un líquido, ¿no? Si se hace un raspado, sí, se hace un raspado o un aspirado y eso se pone en una placa y se puede poner con KOH o se puede hacer con azul de lactofenol y entonces su refringencia me va a dar la presencia. Pero ojo, también lo puedo colorear con White o piensa y eso también me va a demostrar que dentro de los macrófagos tendría que encontrar a las endosporas, ¿no? Dentro de los macrófagos. Esa es una manera de poder. Bien, hasta aquí. Es las células que tiene el hongo, pero como están divididos por artropos, o sea, son como articulaciones, se van rompiendo, por eso se llaman artrosporas. Eso se madura dentro del pulmón. Pero la enfermedad es la coxidomicosis. ¿Cómo? De las esporas. Y se alojan en el alveolo. Ahí se van reproduciendo. Forman sus artrosporas y las artrosporas producen sus endosporas. Las endosporas se liberan y los macrófagos se van comiendo las endosporas. ¿Y las artrosporas no se las macrófagos? Pueden ligar, pero generalmente ¿Y qué pasa con esos macrófagos? tiene una capa, el sistema inmunológico no lo detecta. Los detecta cuando ya están en forma de esporas. Entonces siempre en caso del tema de hongos, siempre lo mejor que puedo hacer es un examen psicológico y coloración. Esas dos ahí. No la demás. Bueno, primero tienes que hacer una radiológica. Ahora, recuerden chicos de que cuando ustedes van a hacer un diagnóstico de estas neumonías atípicas, ustedes tienen que ver todo el contexto, ¿cierto? Porque con una placa no van a encontrar nada, ¿no? O sea, una placa acá, por ejemplo, puede ser una neumonía, puede ser lo que sea, ¿no? O sea, no lo vas a entender. Tienes que encontrar dentro de un contexto, ¿no? Es así como los versículos de la Biblia, ¿no? Un versículo de la Biblia dentro de un contexto, lo entiendes, pero fuera del contexto puede ser cualquier cosa. Entonces ustedes tienen que ver si el paciente dónde vive, dónde trabaja, epidemiológicamente si puede haber contaminado con el suelo, si no tiene familiares con tuberculosis. Entonces todo te puede apuntar que esa neumonía que ha formado eso puede ser una neumonía típica. Entonces recién tú tienes tu diagnóstico presuntivo, ¿no? Puede ser un histoplasma, puede ser un... Sí, entonces puedes mandar a hacer las pruebas respectivas para poder diagnosticar a tu paciente. Entonces eso es importante, el contexto en donde se va a desarrollar, porque los hongos no se desarrollan así nomás, son bastante lentos. ¿Okay? Las otras dos, doctor, Son oportunistas, eso ya lo hemos visto. Sí, sí, Pero para... acá me falta una. Terminó la clase, chicos. Ah, está con la laptop, ya no está con... No funciona la computadora. ¿Por qué?
Yo creo que el viernes. No, ¿cuál viernes? ¿De qué? ¿De Cartis? Exacto. Y además, sí, mejor jueves, mañana. Mañana. Arriesgamos. Sí, democracia. Ah, ya, eso sí. Ahí es como de Obregón. Pobre Obregón, es el más afectado. Deberían poner más administradores. Deberían poner a más personas como administradores en ese grupo. No, en general. En general, pues, deberían poner a más personas como ¿Quién administradores. es el administrador? Obregón. ¿Del No, general? del grupo. Por eso Obregón sería. No, en el ciclo 4. Eso nadie es administrador de ese grupo. Sí, me faltaban las otras dos, ¿no? Ya. Ya hemos visto entonces las atípicas para pacientes normales, ahora vienen las neumonías atípicas causadas por microorganismos oportunistas. ¿Ok? Neumonías oportunistas. Dentro de estas oportunistas, que todas van a tener esta sintomatología, que es muy parecida, tos seca, síntomas leves como una respiratoria, una radiografía torácica, que son los primeros que nos pueden ayudar a poder hacer un diagnóstico. Vamos a encontrar a estos tres causantes, tres microorganismos: Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, ¿no? Y el virus respiratorio, ¿no? Pero ya hemos visto los virus respiratorios, adenovirus, virus sincitial respiratorio, y las gripes, ¿no? Como la influenza, etc. Eso ya lo hemos visto en las neumonías normales. Vamos a ver ahora lo que es micoplasma y clamidia, ¿no? El micoplasma pneumoniae. El micoplasma es una bacteria que no tiene pared celular, ¿no? No tiene pared celular. Y está justo en el cuadrito que ustedes tienen que hacer. En la primera tarea que ustedes tienen que hacer, ahí justo dice bacterias con pared celular y sin pared celular, micoplasma. Y ahí va a haber una de respiratorio y va a haber otra que es de aparato urinario, que es el ureoplasma, y el otro y el aparato respiratorio, que es el micoplasma. Micoplasma es una bacteria de vida libre, carece de pared celular, son bacterias bastante filtrables, justamente por falta de su pared se puede filtrar, y es estrictamente aeróbica. Miren, en este cuadrito, para identificación de los microorganismos de micoplasma que atacan a los seres humanos, acá tenemos el de respiratorio, es el micoplasma de neumonía. Va a producir una neumonía típica. ¿En qué área? En la tráquea y en los bronquios. Y rara vez son extrapulmonares, o sea, cardíacas, neurológicas, muy rara vez. ¿Okay? Pero si ya es raro tener una neumonía atípica, más raro es que fuera fuera del pulmón, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el micoplasma de neumonía causando esa enfermedad. Vamos a encontrar otros, sí, el micoplasma hominis, el genitilio, y este importante que produce la uretritis es el ureoplasma. Todos estos son micoplasmas. Todos son micoplasmas. ¿Cómo es su patogenia del micoplasma? Como no tiene pared celular,
lo primero que va a tener que tener es un factor de virulencia que casi todas las bacterias lo tienen, las adhesinas. En este caso la adhesina P1 es la adhesina que tiene que ver con el Mycoplasma pneumoniae, ¿cierto? ¿Con quién se va a recepcionar? ¿Con quién se va a adherir? Con los glucolípidos que están en la superficie del... O sea, ahí ataca, justamente se adhiere e inmediatamente presenta una especie de... Acá dice que es una ciliostasis, pero que es la parte de los cilios que va a destruir el epitelio de la superficie y ahí va a empezar su desarrollo. Aquí hay acá te vienen sus adhesinas, ¿no? E inmediatamente viene su colonización. Acá te viene su introducción, miren acá está el micoplasma, ¿no? Que ingresa a las células de la capa superficial del epitelio. Acá hay otra foto. ¿Esto que nos va a dar? Una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica va en las vías respiratorias, van a sufrir primero una irritación mecánica, ¿no es cierto? Y luego viene una tos persistente, ¿no? Comienza a tener escozor en la garganta, comienza a toser persistentemente. Estas manifestaciones van a empezar después de la primera, segunda semana, ¿no? Y se va a iniciar con el incremento del IgM como es natural, ¿no? En las infecciones agudas, ¿no? El IgM, y después de 2 a 4 semanas recién la inmunoglobulina G va a ser su inicio, ¿no? Entonces podemos mandar para diagnosticar IgM y IgG para saber si la presencia del micoplasma está presente activamente o ha sido ya activo una infección antigua, ¿no? Porque hay una respuesta inmune. Para su diagnóstico, lo que generalmente piden es el cultivo. Es bastante difícil identificarlo en el esputo, pero se puede, ¿no? Pero es más complicado. Es mejor en el cultivo, ¿no? En los lavados faringios o bronquiales, ahí entonces se los va a sembrar en un medio muy especial, que es especialmente para micoplasma. Tiene extracto de levadura, glucosa, penicilina para que no crezcan bacterias gram positivas ni gram negativas, inmunofluorescencia, fijación de complemento, hemoglucinación, estos tres son los métodos de diagnóstico de este microorganismo que se llama micoplasma. Así como lo ven acá, así crece en el medio para micoplasma. ¿Sí? Ahora, el tiempo de crecimiento, miren, el menor es de los 7 días cuando se hace en un agar para micoplasma con inhibidores como la penicilina, entre otros, ¿no? Demora 7 días. Y cuando el medio de cultivo está en caldo o bifásico, demora 17 días. O sea, de todas maneras, es bastante largo el crecimiento de los micoplasmas. ¿Okay? La neumonía es una bacteria que generalmente pasa a personas de menos de 40 años. Y las características de manifestaciones clínicas son muy parecidas a cualquier infección respiratoria. Siempre viene raspera, viene tos seca, ¿no? Y lógicamente que puede haber fiebre, pero la irritación de la garganta es el síntoma más fuerte que tiene el micoplasma, ¿ya? Y cuando está en la parte de la tráquea o los bronquitis, la tos es entrecortada, peor en la noche, ¿no? Eso me hace pensar en el COVID-19, ¿no? La tos también en la noche era la más frecuente, ¿no? Era la que más estaba, pero la falta de actividad inmunitaria parece que es la que, o la super actividad inmunitaria es la que activa justamente esa irritación de la garganta. Bien, ese era el micoplasma, y la otra es la Chlamydospora pneumoniae, ¿no? La Chlamydospora pneumoniae es otra de los elementos.
todas estas diapositivas ya están en el Canvas. Están subidas en el Canvas, así que ustedes lo pueden sacar de ahí. La tarea también está en el Canvas. ¿Okay? Entonces esta clamidofilia, clamidofila pneumonidae o clamidospora le dicen algunos, causa infecciones del aparato respiratorio, pero con manifestaciones clínicas mucho más bajas que las causadas por el micoplasma, por ejemplo. También se transmite por gotas de aerosol, ¿cierto? Y la irritación de la garganta, la cefalea, la ronquera y la tos seca son características de este microorganismo. Bueno, esto lo hemos visto ya, creo. La microspora la hemos visto anteriormente. Sí, la hemos visto. Bacterianas. Porque este cuadrito me hace la clase familiar de la reproducción en 48 horas de la infección, desde que se adhiere hasta que ingrese, reproduce sus esporas y las libera en 48 horas. En 48 horas puede liberar todo el virus. Y este virus sincitial respiratorio sí ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Sería un mes. Sí, el 10. Especialmente en niños, ¿no? Sí. No se vayan a olvidar eso. ¿Y qué produce? Bronquiolitis. Entonces, ahora sí, continuamos con infecciones cardiovasculares. Esto sí todavía no está en el Canvas, ¿verdad? ¿Cómo? Infecciones cardiovasculares no está todavía. ¿No qué? Sí está, la clase 5 y 6 está. Las 6 y 7 están. Están en un solo diapositiva en el campo. La clase sí está. ¿Ok? Entonces, señores, hemos terminado con las infecciones respiratorias. Hasta ahí entra. Hasta ahí entra el examen. ¿Ya? Todo lo que es respiratorio. No se deben olvidar hasta las 6. No se vayan a olvidar de las infecciones respiratorias, altas, bajas, neumonías, típicas, atípicas, causadas por hongos, causadas por bacterias, causadas por virus. Cada una son diferentes. ¿No? El cuadrito para que se ubiquen bien. Salud. Para que se ubiquen bien. Porque eso es importante. Eso es sumamente importante. Que se ubiquen bien. Para que cuando estén en el hospital no pasen vergüenza. ¿No? Y esta bacteria, o es bacteria, o es virus, es hongo, y después se le burla. De neumonía no está en el Canvas, o sea. Sí está, todo está. No está. ¿Cuál neumonía? Desde aquí pasa a la clase 7 de cardiovascular de frente. La última lo que puse. Ya falta. Sí, esas dos faltan. Las dos oportunistas. Las oportunistas. Ya, las oportunistas. Sí, esos oportunistas vienen para este examen. Ahora lo subo entonces. ¿Ya? Ahora subo esas dos oportunistas. Súbeme la radio. Entonces, ahora sí pasamos a lo que son infecciones cardiovasculares, pero casi lo mismo. Y acá vamos a enfocarnos en dos microorganismos. Uno va a ser una bacteria, que va a ser el Staphylococcus aureus. Ustedes lo conocen muy bien, ¿o no? Si no, lo van a conocer. Y el otro es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi, que es un protozoario. ¿Ya? Empezamos. Esta clase es cortita, así que vamos a salir temprano hoy. Así que, sí, es corta, pero son dos microorganismos nada. ¿Ya? Dos microorganismos que ustedes ya conocen, encima ya lo conocen. Ok, pero primero vamos a ver qué es una endocarditis infecciosa. ¿Qué? Una inflamación de es una inflamación endocarditis, la inflamación del endotelio cardiovascular, ¿no es cierto? Es una inflamación del tejido epitelial, endotelial, ¿no? Del corazón, todo el sistema vascular.
Eso es una endocarditis. Pero ahora nos dice que es una endocarditis infecciosa. Lo que vamos a ver son endocarditis infecciosas causadas por un microorganismo. Causadas por un... Pregunto, ¿hay endocarditis no infecciosa? Sí. Hay endocarditis no infecciosa. ¿No es cierto? Entonces, la endocarditis infecciosa, su mayoría es de origen bacteriano. La mayoría es de origen bacteriano. Y estos se pueden localizar en las válvulas cardíacas, involucrar a todos los tejidos que se encuentran. Por ejemplo, las cuerdas tendinosas, el endocardio, el miocardio, la parte muscular, el pericardio, que está alrededor del esto, como también las afecciones vasculares remotas. ¿Ok? ¿Y cuáles serían digamos, los problemas mayores cuando implican ya cuerpos extraños intracardíacos? Por ejemplo, prótesis de marcapasos, desfibriladores, ¿no? Y si hay una endocarditis infecciosa y no es tratada, puede llegar a ser mortal. Entonces está claro que es una endocarditis. ¿Ok? ¿Listo? Bajo ese concepto, entonces ya entramos a lo que es la endocarditis infecciosa. Esta endocarditis infecciosa la podemos clasificar de varias formas. Así como nosotros nos podemos clasificar por la edad, por ejemplo, quienes cumplen 18, quienes 19, quienes 20. O por el tamaño, quienes miden 1,68 m, 1,70 m, etcétera, etcétera. Los podemos clasificar a las endocarditis de diferentes formas. Una de ellas es por el lugar donde se asienta, el lugar donde se forma la endocarditis. Por ejemplo, puede ser en la válvula izquierda, ¿no? Izquierda sobre válvula, o sea, la aórtica mitral, ¿no es cierto? Por el lugar donde se ocurre la endocarditis. Otra, por su presentación clínica, o sea, puede ser aguda, puede ser subaguda o puede ser crónica. ¿Qué hace la diferencia de estas tres? El tiempo. El tiempo. La aguda, cuando es menos de 2 semanas, ¿no es cierto? Y produce una sepsis. ¿Qué es una sepsis? Generalizada por torrente sanguíneo. Y si es así, en menos de 2 semanas, curso fulminante con sepsis generalizada, entonces es una aguda, ¿no? Si es más de 2 semanas, pero con una poca afección general, habitualmente muy silenciosa, con fiebres muy bajas, es una subaguda. Y si es crónica, por años de evolución, ya es una crónica, ¿cierto? Muy bien, así lo puedo clasificar. Ahora, dentro de las endocarditis infecciosas agudas, la más frecuente es el Staphylococcus aureus. Las menos frecuentes son los bacilos gram negativos. Es los menos frecuentes. Pero la que más puede producir es un Staphylococcus aureus. Las subagudas también están causadas por los estafilococos, por los estreptococos y por los enterococos. Todos los cocos están comprometidos allí. ¿Y en menor frecuencia cuál sería? Y el de crónica ya está causada por otros microorganismos, como la Coxiella burnetii, ¿sí es cierto? Pero también está presente el Staphylococcus aureus. Entonces, en una endocarditis infecciosa, ¿cuál es la estrella? El Staphylococcus aureus. ¿Existen otras? Claro. Sí, pero el Staphylococcus aureus es lo más común. ¿Okay? Otra manera de clasificar a nuestra endocarditis infecciosa sería por el tipo de adquisición. Puede ser nosocomial o puede ser compartida, ¿no? O sea, perdón, de la comunidad. Adquirida en la comunidad o adquirida en el hospital, nosocomialmente. ¿No? Esa es otra forma de clasificar mi endocarditis. O sea, yo puedo tener endocarditis
ya sea porque lo he adquirido en la comunidad o puedo tener una endocarditis infecciosa cuando la obtuve dentro del hospital. ¿Ok? Otra forma de clasificar es por los cultivos. Y esto es importante, porque ¿qué produce la endocarditis cardíaca? Es una sepsis, ¿no es cierto? Y lo primero que yo tengo que pedir, ¿qué cosa es? Si yo sospecho de una endocarditis infecciosa, lo primero que tengo que pedir es un hemocultivo, porque ahí en la sangre puede estar la bacteria. Debería estar la bacteria, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tengo que pedir, ¿qué cosa es? Un hemocultivo. Ahora, los hemocultivos pueden salir positivos y negativos. Y entonces aquí hay una tablita que nos puede ayudar en la clasificación, ya sea por los hemocultivos. Miren, un hemocultivo es positivo, generalmente está causado por estreptococos, enterococos o estafilococos. Lo primero que tengo que pensar. Pero también puedo encontrarme con hemocultivos negativos. ¿Por qué? Porque ha habido una terapia antibiótica anterior. Claro. ¿No es cierto? Le dieron al paciente antibióticos y eso ocasionó que mi hemocultivo salga negativo. Pero tengo a las bacterias. Generalmente son los enterococos y los estafilococos coagulasa negativa. Porque usted sabe que el Staphylococcus aureus es coagulasa positiva, ¿no? Claro. Eso lo saben de la microbiología 1. Claro. Los Staphylococcus aureus son coagulasa positiva. Pero hay otro, coagulasa negativa, ¿cierto? Epidermidis, saprofílico, ¿no? Son coagulasa negativa. Ahora, puedo tener también hemocultivos frecuentemente negativos, que son causados por otro tipo de microorganismos, hongos, brucelas, acre. ¿Okay? Y hemocultivos constantemente negativos causados por clamidia, estos son ya bastante, no muy comunes. Entonces, todo esto me puede dar una endocarditis infecciosa. ¿Okay? Entonces la puedo clasificar por el lugar, por la presencia clínica, aguda, subaguda, crónica, por el tipo de adquisición o por el crecimiento de los o el lugar donde se cultivos. También el lugar donde se siente. Entonces, resumiendo, la etiología de la endocarditis, el 80% van a ser Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es el que más va a haber. Enterococos en tercer lugar y gram negativos y hongos muy por debajo todavía. ¿Ok? Miren, acá hay una placa. Aparentemente no hay nada, pero aquí está inflamado el corazón. Dice entre los dos Está bien. De los casos de endocarditis es causada por él. El otro 20% por enterococos, hongos. Ok. Muy bien. ¿Cómo podemos tener una fisiopatología de esta endocarditis infecciosa? Lo podemos ubicar. Como hay endocarditis infecciosa, también puede iniciarse con una endocarditis no infecciosa. Por ahí también se puede iniciar, ¿no? Entonces, miren, primero tiene que haber una lesión endotelial, una lesión del endotelio. Puede ser por un golpe, puede ser por hemodinámicas, que haya tensiones diferentes y se rompe el endotelio, hay una lesión del endotelio. Esta lesión del endotelio inmediatamente me va a dar la presencia de los inmunocomplejos, complementos del complemento, también de la coagulación, para poder formar, ¿qué cosa? El depósito de fibrina, y luego me da una endocarditis trombótica no bacteriana. O sea, se forma un coágulo. Se forma un coágulo y esa es una endocarditis no bacteriana, o sea, no infecciosa. Claro. ¿Ok? Esta puede ser diseminada por toda una vegetación séptica por todo el cuerpo, por un lado. Por el otro lado,
Puede haber maniobras que hayan traumatismo de piel o de mucosas, como la drogadicción, focos sépticos en otros lugares, que pueden llegar a la sangre. ¿No es cierto? Estas bacterias llegan a la sangre y se hace una bacteremia transitoria. ¿No es cierto? Hace una bacteremia y, lógicamente, una adhesión y una colonización en la sangre. Si todo esto se deriva por toda la parte, se hace séptico todo el cuerpo, puede pasar tres cosas. Dos cosas. Una, puede haber una destrucción valvular de las válvulas, porque el endotelio se daña, se forma el trombo y ayuda la adherencia de los microorganismos y se puede formar una destrucción valvular y empiezan las manifestaciones cardíacas, problemas por la endocarditis. Como también puede haber una bacteremia persistente, o sea, las bacterias se mantienen en todo el cuerpo y van a empezar a producir los inmunocomplejos, las vasculitis, puede llegar al riñón, se forma la glomerulonefritis, puede llegar al vaso y se agranda el vaso, se forma una esplenomegalia y empieza una metástasis séptica. Metástasis es una diseminación por toda la sangre, ¿no es cierto? Séptica, o sea, bacteriana, complicada. Y todo esto puede dar manifestaciones extracardíacas. Entonces, así llegan las manifestaciones para una infección de endocarditis infecciosa, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, este es un esquema de la patogenia, de lo que hemos hablado, pero que está... Bueno. Miren esta tablita, es una incidencia de bacteremia después de realizar diferentes procedimientos. O sea, cuando hay procedimientos hospitalarios, hay el riesgo, corre el riesgo de poder ingresar bacterias. Miren, en los procedimientos dentales, miren, hasta el 85-88% en una extracción dental y una cirugía dental puede ingresar bacterias que se pueden diseminar por todo el cuerpo y producir una sepsis, ¿no es cierto? Por ejemplo, si está contaminado, si hay bacterias en los instrumentos, todo, y una extracción puede ingresar por la sangre y formar una sepsis. Lógicamente que está contaminado, ¿no? Para que pueda ingresar, y también nuestro sistema inmunológico tiene que estar medio. Cirugía periodontal también. En las vías respiratorias, cuando hacen una broncoscopía, cuando extraen la amígdala, amigdalatomía, también hay un porcentaje. Ya los demás son muy pocos, ¿no? Una recesión de la próstata, que también tiene un riesgo, ¿no? Parto, biopsia, defunción de células, casi no tiene riesgos. Estos son los que tienen mayor riesgo. Cuando se hacen estos procedimientos, se corre un riesgo de que la bacteria pueda ingresar a través de estos procedimientos y hacer una septicemia. Esa es la idea de este cuadro. Por eso dice incidencia de bacteremia, o sea, bacterias en la sangre, después de realizar diversos procedimientos. Y ahí están los procedimientos y al costado están los porcentajes en los que puede formarse una bacteremia. Aquí está un resumen de lo que hemos visto con respecto al endotelio valvular, con traumatismo, turbulencias, cambios metabólicos. Ahí hay depósito de plaquetas y fibrinas, se forma el trombo y ahí ayuda a que las bacterias ingresen, se adhieran, se colonicen. Hay una división bacteriana, depósito de fibrina, agregación plaquetaria y una vez. Y entonces vamos a la estrella, a la bacteria estrella
de la endocarditis No, infecciosa. ¿Quién es? Estafilococcus aureus. Ese ya lo conocen, ya todos estos datos que están aquí ya lo conocen. Cocos agrupados en forma de racimo de uvas, son células aisladas, son anaerobios facultativos, son inmóviles, ¿no es cierto? Crecen en una concentración elevada de sal, por eso es que crecen en el manitol salado, en el manitol salado, en el agar manitol salado, ¿no es cierto? Coagulasa positiva, el aureus es coagulasa positiva. Presentes en la piel, ¿no es cierto? Porque no solamente produce endocarditis infecciosa. ¿Qué más produce el Staphylococcus aureus? Ya que lo conocen tan bien, ¿qué más puede producir un Staphylococcus aureus? Sibelitis. Claro. Algo común. Ah, ya. Bueno, es parte del tracto respiratorio alto, también está faringitis, rinitis, generalmente, pero no es el más común, ¿no? Ah, claro. El más común es ¿qué? Respiratorias altas. ¿Qué es estreptococcus? Neumonía. 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 El ya, ok, esa es otra pregunta, esa parte. Entonces, también lo encontramos en el impétigo. Impétigo, celulitis, todo en la piel. También lo encontramos por sus toxinas, no por el mismo Staphylococcus, sino por sus toxinas. La diarrea del viajero, ¿no es cierto? La diarrea del ¿Qué come la toxina? Entonces, el Staphylococcus aureus tiene sus cositas, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Entonces está presente en la piel, en la mucosa. Miren, coloniza las fosas nasales en un 30% de personas sanas y en 70% relacionadas con el hospital. El Staphylococcus aureus es un problema nosocomial, de infecciones intrahospitalares, especialmente los que son resistentes. ¿A qué? A la meticilina. Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Son bacterias que pueden atacar a pacientes nosocomiales y causarles hasta la muerte, especialmente a ancianos y niños. Más que niños no van a matar. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico va. ¿Cierto? Entonces, es muy importante este Staphylococcus aureus. ¿Ya? Muy importante. Este Staphylococcus pertenece al grupo de los cocos gram positivos de importancia química. Ahí está también el Streptococcus, el Enterococcus. Staphylococcus puede ser coagulasa positiva, si es aureus, coagulasa negativa, si es Yernides aprostatífico, ¿cierto? Aquí tenemos, miren, el crecimiento en el manitol salado, la característica de las cepas doradas, ¿no? De las cepas doradas del Staphylococcus. Por eso se llama Staphylococcus aureus. ¿De dónde viene el aureus? El símbolo del oro. Ese es el símbolo, por eso se llama aureus. Ahora ya entienden, ¿no? Por eso se llama Staphylococcus aureus, porque en el manitol salado va a colorearse de un amarillo dorado, un dorado. En cambio no pasa eso con el epidermidis ni con el saprofítico. Son cultivos blancos, ¿no? Blancos. Muy bien. Mire, un tercio de estos casos se van de los dispositivos médicos y otro tercio a las heridas quirúrgicas y otros a las infecciones de tejidos. La presencia del Staphylococcus aureus puede deberse un tercio a dispositivos médicos, otro a heridas quirúrgicas y otro a tejidos blandos. Factores de virulencia del Staphylococcus aureus. Esto es para recordar nomás, ¿no? Sí. ¿No? Claro. Ahí está. Tiene exoproteínas y tiene endoproteínas, ¿no es cierto? Uno de sus importantes factores de virulencia es la pared celular. Otros son las exoproteínas, que le sirven para qué cosa? Para colonizarse en el lugar.
Claro. ¿no es cierto? Y para poder colonizarse, Proteínas de para poder mantenerse dentro del huésped, tiene proteínas. estas proteínas, estas enzimas y estas toxinas. Dentro de las proteínas de unión, tiene la unión con el fibrinógeno, que es el que le da el factor de agrupación. Tiene la coagulasa y tiene otras adhesivas. Entre las enzimas, la más importante, la colagenasa, la nucleasa, las proteasas, las hialuronasas, y dentro de las citotoxinas, las hemolicinas. Y estas son las que producen las diarreas, ¿no? Las toxinas, las hemolicinas alfa, beta, gamma y delta. Todos los tejidos del huésped en los nutrientes, para poder obtener los nutrientes. Y las exotoxinas, que son para poder eliminarlas en la digestión y producen la infección alimentaria, ¿no? Eso van a tener bastante cuando ya sean médicos, ¿no? Bastante estos pacientes que comieron una mayonesa pasada, que comieron una hamburguesa que estaba guardada y que la bacteria, como el estafilococcus aureus, está en las manos, está en la piel, alguien la agarró, la manoseó, la dejó sus estafilos, los estafilos no tenían cómo vivir, botaron sus toxinas, el otro agarró el sándwich, se lo comió, ¿no? El estafilococcus no está, pero la toxina sí. Y va, empieza la diarrea, no, dale antibiótico, pero son toxinas. Entonces hay que hidratarlo, lo hidratas y ya está. Le das su suero, sus electrolitos. Ahora vamos a ver qué hace esta toxina. Doctor, ¿estas proteínas que están ahí son las exoproteínas o están combinadas con el otro? Están combinadas. Muy bien. La forma de racimo de uva, Claro. característica, ¿no? Ahí los ven cómo se forman los estafilos. Y vienen las toxinas. Toxina alfa. ¿Cuántas toxinas tiene? La alfa, la beta, la gamma y la delta, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es térmica, inactivada, calentando a 121 grados por 8 minutos. Se integran las regiones hidrofóbicas y estos son los causantes justamente de la entrada del sodio, la salida del potasio, ¿no? Y esa bomba de sodio y potasio que la destruye. Tenemos las toxinas beta. Esta tiene actividad sobre quién? Fosfolipasa C. ¿Se acuerdan, no? Claro, ¿se acuerdan? Biochulcador, ¿no? Adenisiclasa, actúa sobre la fosfolipasa C, segundo mensajero, IPS, abre los canales, da calcio, sale sodio y Proteína C. ¿no? Ya se acuerdan. La toxina delta afecta membranas celulares, un tipo de detergente, ¿no? Un tipo de detergente. La toxina gamma, el 5% de los Staphylococcus aureus producen esta toxina gamma. Lisa neutrófilos, macrófagos, es una leucotoxina. Y las toxinas termolábiles, ¿no? Las toxinas exfoliativas, o sea, las toxinas que salen en la piel, o sea, también por el... Si hay una heridita en la piel, viene el Staphylococcus aureus, forma el impético de ahí y bota sus toxinas y puede producir esto, ¿no? Una dermatitis exfoliativa. Son dos tipos, la ETA y la ETA y la ETB, ¿no? Una es termoestable y otra es termolábil, ¿no? Estas son producidas por un gen, ¿cierto? Miren las enterotoxinas, hay más o menos unas 8 tipos de enterotoxinas, la más importante es hasta la gamma, alfa, beta, delta y gamma, pero hay como 8, hasta la I hay.
Estas son resistentes a las enzimas gástricas, por eso es que pueden incorporarse dentro de los enterocitos, ¿no es cierto? Y alguna de ellas puede producir la toxina del síndrome del shock tóxico, la TST1 y TST2, ¿no es cierto? Esto es termoestable, ¿no? Suprime la quimiotaxis de los neutrófilos, induce a la fusión supresora de los linfocitos y bloquea el sistema retículo endotelial. Y se forma toxina, ¿no? Esa toxina puede ir avanzando, la toxina muchas veces se empieza aquí en el dedito, entonces tiene que apuntar la mano para que no siga la toxina subiendo, ¿no? ¿Qué se le amputó? La misma Staphylococcus aureus con sus diazumirasas, estreptorelasas que tiene, hemolinasas, va a atacar el endotelio vascular. Y ahí es donde se forma la embolia y puede producirse la muerte. Sí, ese es exfoliativo, ese es por la toxina del estafilococcus. ¿Cómo se llama eso? Osteomuscular, no. ¿Eso qué? Otro que me va a producir endocarditis, o sea, la inflamación de todas esas arterias, es ¿qué cosa? El estreptococcus. Acumulación de líquidos. Este también ya lo conocen, ¿no es cierto? Purpúrico. Este sí ya lo hemos visto bien, catalasa negativa, ¿no es cierto? Su cápsula, tienen diferencia con Staphylococcus por la catalasa, ¿cierto? Crecen en medios de sangre, vamos a encontrar alfa hemolítico, beta hemolítico, gamma hemolíticos dentro de los estreptococos. Estos también me van a producir una endocarditis por la inflamación del sistema endotelial, ¿cierto? Es igual que el de acá, ¿no? Con la misma producción de los antígenos entre las toxinas tóxicas, CSRT1, ¿no? Es la que me va a inflamar el endotelio, ¿no es cierto? Se va a diseminar, me puede dar un bloqueo cardíaco, una embolia, una sepsis y la muerte. Entonces lo mismo pasa en el estreptococcus. Son toxinas las causantes de la infección en sí. La más importante toxina sería la TSST1. Sí, es una de las que causa. También las mismas hialuriminasas, hay otras enzimas más que también afectan al sistema endotelial. Siguiendo los estafilococcus, ya no aureus, sino hay el otro, el epidermides, ¿no es cierto? Epidermides que es, no fermenta el manitol, o sea, no va a tener sus colonias doraditas, sino van a ser blanquecinas, no son hemolíticos y presentan adherencia a superficies plásticas y metálicas. Son igual que los estafilococos saprofíticos también. El estafilococo saprofítico también contiene la proteína A, ¿no? La coagulasa negativa, no hemolítica. Esas son las diferencias: saprofítica, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, ¿no? La coagulasa es una de ellas. Y la familia de los estreptococos vienen los estreptococos biógenes. Ese sí lo conocen. Claro. Del grupo A, ¿cómo era? Grupo A y grupo A, beta hemolítico. Grupo B, alfa hemolítico. Entonces, el estreptococos biógenes, alfa hemolítico, de la sangre, eso ya lo hemos visto, su estructura de su pared, sus sustancias extracelulares, como la estreptolicina, que es lo más importante. La estreptolicina, la DNasa, la hialuronidasa, igual que el estafilo, las estreptoquinasas, que son características de los estreptococos, ¿no? Y las ectozoquinas pirogenéticas que van a producir la fiebre, ¿no? Esta es la virulencia del estreptococo, la adhesión,
la invasión a células epiteliales, evitan la obsoletación y la fagocitosis de los macrófagos, producción de toxinas y enzimas. Las más importantes, la proteína M y la proteína F, ¿no? Medios de... Cada bacteria tiene su proteína importante, ¿no? Claro. Algunos es la M, algunos es la P, algunos es la A. Eso tiene que saber, ¿no? ¿Y qué significa esas letras? Son sus tipos. ¿Cómo? Bien, acá están las exotoxinas pirógenas estreptocócicas, lisogénicas, dermolábiles, causan shock séptico, fiebre, exantema, de la forma, ¿no? Bueno, esta es la fisiopatología del estreptococcus. Si tiene anticuerpos IgM, inmediatamente hay una infección silenciosa. Si es negativo a IgM, puede ser localizada. Hay que ver si hay hipético, disipela, penicilina, porque tanto el estafilos como el estreptococos producen las mismas enfermedades. ¿Okay? El otro es el pirinos, ¿no es cierto? El estreptococos, este también ya lo conocen. Este ya ni explicarles porque ya lo hemos visto. El Corynebacterium listerioides también ya lo hemos visto. El bacilo de Loeffler, ¿se acuerdan? Que produce la difteria, ¿no es cierto? El agente etiológico de la difteria, por eso se llama el bacilo de Loeffler. Loeffler lo encontró. No presenta cápsula ni esporas. Ahí está su patogenia, que produce el gen tóxico de la Corynebacterium infectidae y la ectoxocina difteria. Se unen las dos subunidades, el giro del fierro. Este ya lo hemos visto también. Muy bien. Estas son las difterias que producen, ¿no? La cutánea y la respiratoria. Eso también lo vimos. Sí, también lo hemos visto. Oportunistas. Y ahora pasamos al otro. Trypanosoma cruzi. Creo que a este también les voy a deber, porque cuando puse se me cortaron las diapositivas. No, esto sí está. Eso está, pero está incompleto. A ver, Está incompleto. Sí, dijo que lo iba a subir. Solo son 3 ojos, claro. diapositivas, no hay eso, que 3 son imagen. Mira, mapache, ¿Es una chincha? no sé el nombre, este es paparazzi. Entonces es la E, que la otra es un macro. Es que tengo hambre. Hola, Susana. Luego en la tarde no hay clase. Ay, ¿cómo la votación, Yusuf? No hay clase en la tarde, ¿no? Ya no hay clase en la tarde, nada. ¿Cómo la votación? Creo que mejor mañana, pero ya creo que sí, mejor. Allá no está.
Si solo fuera, digamos, bacteriemia, eso podría afectar a otros pero no tienes Si hay un ateroma de forma femenina. Oh, no. Doctor, vamos a tocar entonces el tema de timpanosis. Sí, ahorita. ¿Alguien conoce bien esta máquina? Doctor, ¿puedo ir rapidito a llenar mi botella? Ay, ¿Jonas, fuiste tú? No. ¿Quién los odia? ¿Le envió los audios? Hazte enojar y que diga mañana nomás. Hazte enojar y que diga mañana nomás. Pero no se puede. Si es de 4, no se puede.
Está la dieta. Dime. ¿Listo? Ya descansaron mucho. Gracias, doctor. Terminamos nuestro en 5 minutos. Está bien, ¿Okay? Otro de los causantes de la endocarditis, Trypanosoma cruzi. Esto no es bacteria, no es virus, ¿Qué es? no es hongo, es un protozoo, es un parásito. Ah, Es un parásito. Igual que el Paragonimus, letra B, este también es un parásito. Es el Trypanosoma cruzi. Más o menos está orientado en todas estas zonas en América del Sur y América del Centro. Parte tropical, en la parte del sur del Perú, se puede encontrar, ¿no es cierto? Todas estas zonas son zonas donde hay enfermedades de Chagas. Desgraciado. Es tan importante como el HIV, como el hepatitis B en esas zonas. Inclusive en el Brasil, por ejemplo, si tú quieres donar sangre, además de la hepatitis B, del HIV, del HTLV, te hacen Chagas, test de Chagas, para ver si tienes la enfermedad de Chagas, que es causada por el Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es un protozoario que tiene un vector, un triatoma, que es un chinche, es el chinche. ¿ok? Y que vive en estos animalitos que se llaman mapaches, creo. Mapaches. Los mapaches, que tienen estos chinchecitos, y estos son los que transmiten al humano el Trypanosoma cruzi, o la enfermedad de Chagas, que puede producir la muerte si no son tratados. ¿Ok? Y este es el Trypanosoma cruzi. Es un monocelular, unicelular, protozoario, ya le dije, protozoo, unicelular, tiene un flagelo, tiene varios estadios, como el estadio 1, que es el amastigote, que es el diagnóstico, que sirve para hacer diagnóstico. El otro, que es el tripomastigote, que es la parte infectante, es el ciclo evolutivo o la forma infectante, es la forma de trimastigote, es la forma infectante del Trypanosoma cruzi. Como toda célula tiene su vesícula, su aparato de Golgi, su transporte vesicular, su citoplasma, su núcleo, sus mitocondrias. Todo lo que puede tener una célula la tiene el Trypanosoma. ¿Ok? Muy bien. Estas son las fases de la enfermedad que produce el Trypanosoma. Uno de los más importantes es el changoma. El changoma es esta manifestación clínica que es alrededor del ojo, es una inflamación alrededor del ojo, grande, que se llama changoma, así lo conocen, ¿no? Y a este paciente viene con changoma, muy probable que sea si está en la zona tropical, que sea un Trypanosoma cruzi, ¿no? Aquí está, miren, aquí está en forma de changoma, que se le llama con el signo de Romaña, el signo de Romaña. ¿Okay? Es un edema
Impalpebral, unilateral, con adenitis. Luego viene la fase intermedia. Este dura de 5 a 20 años o puede durar indefinidamente. Ahí no hay síntomas, solo se lo puede detectar por la serología. Por eso es que a la hora de tomar la muestra de sangre para poder detectar a un donante, le hacen la prueba de Chagas para encontrar por serología o por PCR o por ELISA, encontrar si tiene la presencia de anticuerpos contra el tripanosoma. Este es el tripanosoma múltiple. ¿Ven acá? ¿Qué tipo? Debe ser. Todo eso está día de infectante. Con su flagelo acá, tripomastigote. Como este bote. Y ya la fase crónica, que viene con síndromes digestivos o neurológicos, y ahí vienen las cardiopatías changánicas o changásicas, crónicas, ¿no? Y acá la expectativa de vida ya es de 9 años, si no hay curación. ¿Cuáles son las complicaciones? Una miocarditis aguda, ¿no? Y mueren automáticamente. Recuerden que había miocarditis aguda, había subaguda y crónica, ¿no es cierto? Entonces, estas son las fases. Incubación, 14 días. En esos 14 días no puedes saber si tienes o no tienes, pero después ya puedes tener los exámenes serológicos. Acá está su ciclo de vida, el triatomino o triatoma, le dice, pica, ¿no es cierto? Y absorbe los trimastigotes metacíclicos que están en las heces del animal, y estas pueden ser metidas por la piel o las pueden ser también ¿cómo se llama? Ingeridas, ¿no? Entonces esta en la piel entra sangre, ¿no? Acá están, penetran a diferentes células alrededor del epitelio del interior y se transforman en amastigotes. Estos amastigotes se almacenan en los tejidos infectados, que puede ser músculos, puede ser vasos, depende de cómo va por la sangre, ¿no? Porque por ahí es donde va el protozoario, ingresa a la sangre y por ahí se disemina, ¿no? Infectan a otras células, se transforman en amastigotes intercelulares. Ahí pueden aparecer ya los signos clínicos de la infección, y los amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes y salen de la célula y entran a la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la picadura del triatomino o triatoma y ingiere ¿qué cosa? Los tripanosomas que tiene la persona, ¿no es cierto? Y en el estómago del chinche se forma ya el epimastogote en el estómago, la multiplicación, y tripanosoma metacíclicos, y otra vez empieza la infección. Ese es el ciclo de vida del tripanosoma. ¿Ok? Característicos en esas zonas, ¿no? Aquí está con el signo de Romania, ¿no? Changoma, que le dice. Son las lesiones por el triatoma. Las heces del triatoma ingresan a la piel y pueden hacer una miocarditis chagásica, ¿no? El reservorio surge y toma todo el ciclo. ¿Cómo lo diagnosticamos? En la etapa aguda, por el método parasitológico directo. Miren, acá tenemos un montón de tripanosomas. Características que tiene su kinetosoma aquí, su puntito azul y su flagelo. Esas son las características. Este puntito que tiene acá como kinetosoma y su flagelo. Son las características. Serológica también se le puede hacer en la parte crónica, hallazgos de anticuerpos anticirculares. ¿Gustó? Termina.
darnos clase. No, ya va a venir el doctor. Ah, ya no, ¿cómo se llama? No. El capítulo de nervioso va a venir el doctor Pero falta todavía. no me acuerdo. No, ¿Lo conocemos ya? Sí. Alave. El doctor Alave, que va a ser su profesor de infectología. Él va a ser su profesor de infectología. Y el doctor sí ya no enseña. Y él les va a enseñar infectología y medicina tropical. Pero